Gracias, presidente. Bueno, yo voy a analizar muy brevemente el proyecto desde una óptica que de alguna manera tocó la senadora por San Luis, marcando previamente que yo estoy de acuerdo en que la impresión del dinero tiene que ser un monopolio del Estado. Creo que la imprenta o quien imprime los billetes tiene que estar en manos del Estado. Creo que hoy, en la actualidad, hay instalaciones alquiladas que se contratan la instalación y la mano de obra, pero el papel, el control de seguridad y todo lo demás es aportado por el Estado. Hay una discusión sobre si la cantidad de billetes que se necesitan pueden o no ser cubiertas por la Casa de la Moneda. Yo no lo sé, o sea, eso no puedo dar precisiones. Pero me parece razonable que si se está utilizando una imprenta se la expropie y que el único que pueda fabricar los billetes en el país sepamos que es el Estado Nacional. Creo además que la aprobación no extingue ninguna causa penal, no porque lo diga yo, que soy ingeniero, sino porque lo ha dicho quien es abogado penalista de muchos años, como es el senador Juez, porque además los delitos son de acción pública, como ha recordado la senadora Escudero. Así que yo no voy a subrogar con esta votación la acción que les corresponda a los jueces o a los fiscales. Sí, por supuesto, como muchos de los argentinos, me gustaría saber quiénes son los dueños de la ex Chicone. Esperemos que con el Estado, con la Auditoría General de la Nación, con la SIGEN, podamos averiguarlo. Hay un artículo que en mi criterio no estaba claro la redacción, que era el 3, en el cual se establece que se va a valorar la empresa y al valorar la empresa se ponen activos y pasivos y después dice que se va a pagar con el pasivo que le deben al Estado. Esto, como voluntad del legislador, quedando claro que si se va a pagar con lo del Estado se excluye de los pasivos, lo dijo muy bien el miembro informante, no hoy, sino en la reunión de comisión cuando habló de neteando los valores de la empresa. En cuanto a la cantidad de billetes, lo que sí quiero hacer algún aporte es a la necesidad que en mi criterio habría de emitir billetes de mayor denominación. Como se han dado muchas cifras, yo quiero recordar que el M0, es decir, la plata que está en el bolsillo de la gente, que está en los bancos y que está en la reserva que los bancos tienen en el central, es de 225.511 millones de pesos a mayo del 2012. Y que el circulante, es decir, la que está en el bolsillo de la gente más la que está en los bancos, es 175.148 millones. Parecería razonable que hubiese la emisión de billetes de mayor denominación de 100 pesos. Sé que en esto hay una discusión, es una discusión que tiene que laudar la autoridad monetaria, el Banco Central, el Ministerio de Economía. Yo voy a aportar un dato. Se hizo una actualización de la cifra que hay que depositar para constituir una sociedad. Pasó de 6.000 pesos a 100.000. Y más o menos la ley era de la época en que se comenzaron a circular los billetes de 100 pesos, es decir, de la época del año 91. Con lo cual uno tiene una relación de la cantidad de billetes que hacen falta. Eran 12.000 pesos, perdón, no 6.000. Quiere decir que en ese momento para constituir una sociedad hacían falta 120 billetes de la mayor denominación y hoy hacen falta 1.000 billetes de la mayor denominación. El aumentar la denominación, como han explicado varios senadores, no solo disminuiría el precio de los contratos, si se expropia la máquina no hay más contrato, pero disminuiría el costo. Entonces habría un ahorro para el Estado, habría la necesidad de un traslado monetario de cifras de volúmenes menores de dinero. Creo que es un tema para analizar. Por supuesto, no es lo que nosotros tenemos que determinar.
¿En qué no estoy de acuerdo con la ley? No estoy de acuerdo en que el artículo 3º dice: la suma que eventualmente deba abonarse en cumplimiento del proceso expropiatorio será pagada hasta el monto correspondiente, si excediera la tasación, con la deuda que la Compañía de Valores Sudamericana registre ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, organismo actuante en el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Así como está redactada, da la idea que si la empresa vale 100 y me deben 50, me quedan para pagar 50. En realidad, la deuda ante la AFIP no es solo de la Nación. La AFIP recauda los aportes y contribuciones patronales, que son de los jubilados. Recauda los fondos específicos de las provincias. Recauda la parte proporcional de los impuestos que tienen que cobrar de las provincias. Y recauda la parte que le toca a la Nación. La senadora Liliana Negre de Alonso recordó que las imprentas estaban exentas de IVA y dijo que era todo ganancias. No es todo ganancias, porque está, por ejemplo, el impuesto al cheque, que estoy seguro que si no pagaron las contribuciones patronales, si no pagaron los aportes jubilatorios, si no pagaron ganancias, no creo que hayan pagado el impuesto al cheque. Entonces, ¿qué es una asignación específica? Entonces, lo que yo no estoy de acuerdo es que, como está redactado este artículo, paguen por la expropiación de Chicone los jubilados, las provincias y el Estado Nacional. Si, como dice la ley, o el proyecto de ley que estamos considerando, la empresa va a ser incorporada al patrimonio del Estado a través de la Casa de la Moneda, que depende del Ministerio de Economía de la Nación, debe ser el Estado Nacional el que pague. Por eso, ¿hay antecedentes en esto? Sí. Yo voy a dar un ejemplo. En la época que la ONCA daba subsidios a los productores por los feedlots. El senador Fernández le pide una pequeña introducción. No, ya le avisé que él podía hablar hasta que empezamos a hablar los presidentes del bloque, así que no cuente. No, ahora le pide una interrupción, no. No, por eso, ¿no? No se la va a dar. No. ¿Ni de 10 segundos? No. Bueno, me alegro, porque en el IVA también vamos nosotros, las provincias. Bueno, la ONCA sacó una resolución 3198, una resolución conjunta también que incluía la FIP, la 2588 de la FIP, la 3198 de la ONCA, publicada el 7 de abril del 2009, que le permitía compensar subsidio con recursos previsionales impositivos. Es decir, cuando la ONCA le daba un subsidio a uno de los productores, le permitía a la AFIP compensarlo. Esto hizo que La Pampa hiciese una presentación ante la Comisión Federal de Impuestos y se modificó el instrumento. La ONCA depositaba la plata a nombre de a quien le había dado el subsidio en la AFIP le daba la parte que le tocaba a las provincias, le daba la parte que le tocaba a la ANSES y acreditaba a nombre de la Nación el subsidio que correspondía. Pero discriminaba que no compensaba, sino que pagaba. Lo mismo pasa con la ley de medios. La ley de medios autoriza a los dueños de los medios a compensar las deudas previsionales y fiscales. Pero en el artículo 7 dice, para no afectar a las provincias, se dispuso, se transfiere a las provincias los montos que le correspondan sobre los créditos impositivos así cancelados conforme a los términos del régimen de coparticipación federal de impuestos. Es decir, esto en la ley de medios lo pusieron, yo no era senador, lo pusieron expresamente. Mi humilde aporte es tratar de hacer una redacción similar que aclare que se paga a Chicone con la plata del Estado Nacional y que una cantidad que es la que le corresponde va a los estados provinciales y a los jubilados. Yo repito, no estoy de acuerdo con pagar la Compañía Sudamericana de Valores
con plata de los jubilados o con plata de la provincia. Por eso, la propuesta que yo hago, y la voy a leer, presidente, si usted me autoriza: la Jefatura de Gabinete de Ministros deberá tomar los recaudos necesarios a fin de que se ingrese por el total o, en su caso, por la parte proporcional de los recursos de la Seguridad Social y de los tributos que se compensen por las deudas con la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía y de Finanzas, que mantiene el contribuyente expresado de tal forma, de tal forma de cumplir con el actual sistema de distribución tributaria sin afectar a las asignaciones específicas y con la transferencia a las provincias conforme a los términos del régimen de coparticipación federal de impuestos. Frente a la posibilidad que a alguien se le ocurra que esta es una asignación específica que fija el Congreso con la ley de expropiación y dice que se le asignan los fondos para gastarlos en la compra de la ex Chicone, yo les recuerdo que los fondos de asignación específica se crean por una mayoría especial del Congreso y por un tiempo determinado. Aquí estaría el objeto, habría que ver el tiempo y habría que ver la mayoría calificada. Por esta razón, yo, como estoy de acuerdo con la expropiación y que la imprenta esté en manos del Estado, voy a votar en general, voy a votar negativamente el artículo 3º, salvo que el bloque de la mayoría acceda a incorporar el artículo que he presentado para que la expropiación no la paguen, repito, ni los jubilados ni las provincias. Gracias, presidente. Gracias a usted, senador Berna. Senador Justini.